mayo, el día tan esperado por millones de fieles alrededor del mundo, comienza el cónclave y acá en DNews seguimos minuto a minuto todo lo que va surgiendo desde el Vaticano. Pero hay muchas cosas que nos gustaría conocer y por supuesto compartir con toda nuestra audiencia en América Latina y el mundo. Por eso vamos a establecer un contacto con Horacio Dei, quien es doctor en Derecho Canónico en Roma, un lugar donde además conoció de cerca al Papa Francisco. Ahora está en Argentina, le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Horacio. Gracias por hablar esta mañana para DNews, en vivo para toda Latinoamérica. Quisiera que nos cuentes un poco, ¿no? ¿Cómo explicar al mundo, no sé si de manera sencilla dentro de lo que quepa, pero este proceso del cónclave, ¿cómo podríamos entenderlo? Bueno, muy buena pregunta. Mira, el proceso del cónclave es uno de los actualmente la Iglesia considera que es el método más idóneo para proveer al oficio de obispo de Roma y por lo tanto Papa de la Iglesia Universal. El cónclave no es un invento o una disposición divina, ¿no? Es un invento de los hombres de la Iglesia que, como te decía, considera la Iglesia que es el método más idóneo por el momento para la elección del Papa, y esto es así desde finales del siglo XIII, o sea, desde finales del año 1200, ¿no? Pero antes no era así. Ha habido distintas maneras de elección del obispo de Roma y del Papa, ¿no? Por ejemplo, los 3, 4 primeros papas, Lino, Cleto, Clemente, se cree, se piensa, lo más probable, que es medio como que se haya elegido tipo que el papa anterior le haya dicho o haya señalado a este para que lo suceda porque era el más idóneo. Eso se calcula, ¿no? Pero después, por ejemplo, ¿no? El obispo de Roma se elegía como se elegía a todos los obispos en los primeros siglos, o sea, era la comunidad cristiana. Acuérdense que estábamos en un contexto de persecución, se nos perseguía a los cristianos y se nos mataba, no son los mártires, hasta el siglo IV, ¿no? Hasta ese momento los obispos eran elegidos por el pueblo de Dios y por el clero. El obispo de Roma también. En el siglo VI hay el único caso en el que el Papa fue elegido por su antecesor, o sea, el Papa Félix IV nombró a su sucesor, que fue Bonifacio II, antes de morir. Pero luego lo elegía el pueblo de Roma, ya cristiano, y empezaron a intervenir las familias más poderosas de Roma a imponer a sus candidatos, ¿no? También distintos monarcas, reyes, emperadores o señores feudales intervenían en la elección del Papa, hasta que en el siglo XI un papa estableció que de ahí en adelante solamente los cardenales podían elegir al papa. Pero los cardenales se juntaban, votaban, no se ponían de acuerdo, se iba cada uno a su casa, y así fue como tuvimos cónclaves muy largos hasta el 1268, en que fue ese famoso cónclave, que no son cónclaves, porque no existían todavía el cónclave como tal, existía la elección del Papa, ¿no es cierto? Hasta la elección papal de 1268, que fueron 3 años, duró 3 años esa elección, y ahí nació el cónclave, porque fueron encerrados con llave, bajo llave, con llave, que en latín se dice cónclave, y así nació el cónclave. Y Horacio, pudimos leer en alguna oportunidad que esto, tú nos lo vas a aclarar, por supuesto, fue como una especie, no sé si de castigo de distintos mandatarios y líderes del mundo, porque justamente no podían ponerse de acuerdo y buscaron retirarles algunos privilegios a estos cardenales para que pudieran finalmente decidir. Sí, bueno, en realidad en parte sí, en parte no. O sea, no es que ha habido líderes del mundo. La única autoridad, bueno, hubo un par de personas importantes, pero fundamentalmente fue el gobernador, el
alcalde, el intendente de ese pueblo, de esa ciudad, que se llamaba Viterbo, quien encerró a los cardenales bajo llave. Después de un tiempo que no se pusieron de acuerdo, les sacó la comida rica y solamente comían pan y agua, y luego les sacó, cuenta la historia, ¿no? El techo del lugar donde se reunían para elegir al Papa, y así fue elegido el Papa. Exactamente, es lo que conocíamos y bueno, interesante saber cómo inicia, digamos, exactamente este tema del cónclave, que hoy es una tradición que se respeta y como tú lo decías, es la que se considera más idónea para escoger a un nuevo papa. Pero también hablemos de cómo han tenido influencia estos líderes, ya que lo mencionabas que en aquel inicio, en aquel entonces no existía tanto, pero luego pudimos conocer que hasta principios del siglo XX, digamos, los monarcas tenían una especie de derecho donde podían excluir algunos cardenales. ¿Cómo ocurría esto? Muy buena tu pregunta, Cintia. Mirá, esto nació, se conoce como el aulic exclusiva, ese era así se llamaba el derecho que tenían estas autoridades. Nació con el rey Felipe II. Felipe II, en el cónclave del 1590, allí Felipe II acercó, por medio de su embajador en la Santa Sede, envió una lista, eran 37 cardenales en el cónclave. Envió la lista por medio de su embajador a los cardenales y les dijo: miren, estimados, el rey catoliquísimo Felipe II estaría muy contento si eligen a algunos de estos 7 candidatos, y no estaría tan contento si eligen a alguno de estos otros 30 candidatos, ¿no? Y fue así como eligieron a uno de los 7 candidatos de Felipe II, y de a poquito se fue metiendo en la iglesia y sobre todo en la conciencia de los cardenales, que las autoridades, los monarcas católicos, tenían derecho a intervenir en la elección del Papa. Y son famosas las intervenciones y los vetos de algunas autoridades. Por ejemplo, el cardenal Mazarino, ¿se acuerdan que el cardenal Mazarino fue primer ministro del rey Luis XIV cuando era chiquito, ¿no? En Francia. Bueno, él intervino y vetó una candidatura. Y así fue la última intervención, el último veto, fue en el cónclave de 1903, cuando, muerto el gran Papa León XIII, que es el Papa de la gran encíclica Rerum Novarum, que es la gran encíclica social de la Iglesia, ¿no? La primera vez que la Iglesia interviene fuertemente en cuestiones sociales, allá en el fines del siglo XIX, ¿no? Cuando murió este gran Papa, los cardenales se juntaron en Roma y eligieron para ser Papa al cardenal que había sido el secretario de Estado de León XIII, que se llamaba Mariano Rampolla del Tíndaro. Cuando lo eligieron Papa y se levantó el cardenal decano del Colegio de Cardenales para preguntarle si aceptaba ser elegido pontífice, cuando estaba por preguntarle, se levantó otro cardenal, el cardenal del Imperio Austríaco, enviado por el emperador de Austria, y dijo: momento, el emperador veta esta elección, no quiere que el cardenal Rampolla sea papa. ¿Por qué? Porque se pensaba que Rampolla era más proclive a los franceses, ¿no? Entonces el emperador de Austria no quería tener un papa pro francés, ¿no? Entonces, bueno, comenzó de vuelta el proceso de elección, de escrutinio, y fue elegido papa el cardenal patriarca de Venecia, Giuseppe Sarto, José Sarto, que sobre él no pesaba ningún veto, y fue elegido Papa Pío X, es San Pío X. Y San Pío X lo primero que hizo, una constitución apostólica en donde derogó para siempre la posibilidad de que algún monarca europeo, o cualquier monarca, ¿no es cierto?, pueda intervenir, estar en la elección. Y desde ese momento no ha habido nunca más una intervención, al menos tan clara, de una autoridad civil.
Qué importante, Horacio. Fíjate que al comienzo de la entrevista yo te decía algo como que podemos explicar de manera sencilla, aunque no creo que esto ocurra. Y la verdad que nos lo cuentas y no podemos. Realmente me estoy imaginando como si yo estuviera en ese lugar. Se entiende a la perfección. Tienes una manera muy buena para relatar esta historia, ¿no? El rey estaría muy contento si escogen a uno de estos o estaría muy triste si escogen a algún otro. De lo contrario, qué buena manera de ponerlo en contexto para este siglo, por supuesto, cuando todo es tan diferente y como tú lo dices. Se supone que no deberían haber este tipo de influencias de los gobiernos o de distintas autoridades. Hoy día esto ya no se ve más, digamos, de hecho lo que hemos visto en esta jornada y en días anteriores es mucha oración para que sea el Espíritu Santo quien pueda iluminar y quien pueda, digamos, influenciar el corazón de estos cardenales de quién debe ser el sucesor de Francisco. Sí, 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 tal cual, tal cual. Eh, Estamos todos muy expectantes porque es muy importante lo que está pasando. Tal vez nosotros no nos terminamos de dar cuenta, ¿no? Que todo el mundo está mirando lo que pasa en Roma porque está mirando a ver quién va a ser el nuevo papa. Y eso es algo muy lindo porque no sé si vos te acordás o los que están viendo se acuerdan cuando el Evangelio nos cuenta que un grupo de griegos se acercaron al apóstol Felipe y le dijeron, queremos ver a Jesús, queremos ver a Jesús. Y eso es lo que está pasando en este momento. Todo el mundo está mirando a Roma y les está diciendo a los cardenales, queremos ver a Jesús, elijan a un papa que nos muestre a Jesús, un papa como los papas de este último tiempo, como el grandísimo Papa Francisco, que lo hemos querido tanto, ¿no? Que un papa que nos mostraba la ternura de Jesús, la ternura de Dios, pero también como un papa como Benedicto XVI, que fue un santazo también y que se encargó todo el tiempo a hablarnos de Jesús. Pensemos en sus grandes encíclicas, la primera encíclica del Papa Benedicto, donde nos decía que no somos cristianos por una gran idea, sino que somos cristianos porque nos hemos encontrado con una persona, con Jesús, que nos ha cambiado la vida. O pensemos en el gran Juan Pablo II, ¿cómo no? ¿Cómo no ver en Juan Pablo II el rostro de Jesús, ¿no? Y bueno, así también hoy el mundo entero está pidiendo a los cardenales, a la Iglesia, muéstrennos a Jesús, háblennos de Jesús, necesitamos a Jesús. Porque solo Jesús, miren, solo Jesús, muerto y resucitado, es quien nos cambia la vida. Solo Jesús es quien responde a todas nuestras preguntas, las preguntas más íntimas del corazón humano. Y el que está con nosotros día a día, dentro de nuestro corazón, en nuestra casa, al despertar, al acostarnos. Qué lindo que puedas hablar de eso, Horacio. La verdad, estamos totalmente metidos en esta conversación. Sentimos que estamos hablando con un amigo en nombre de toda Latinoamérica, creo que lo digo, pero también, bueno, tenemos que recordar y aprovechar que tenemos la oportunidad de hablar con un doctor en Derecho Canónico para conocer a mayor profundidad todo lo que hay dentro de un cónclave. Estoy segura que habrás visto esta película, tal cual con el mismo título, Cónclave, de la cual muchos que tuvimos la oportunidad de verla, sentimos que ya conocemos todo a la perfección, al interior, este hilo rojo, creo, ¿no? Donde se van insertando estas papeletas con los nombres de los cardenales, de los posibles papas. Pero bueno, una cosa es una película y otra cosa es la realidad. Contarte a ver qué desierto hay en todo esto. Mirá, la película, yo la vi apenas salió, la película es muy fidedigna al proceso del cónclave. Tiene un par de detalles que no son así. Por ejemplo, bueno, no les quiero espolear la película a nadie, ¿no? Pero si vos te acordás, se presenta, antes de empezar el cónclave, se presenta un cardenal y dice: yo soy cardenal impectore, a mí me nombró impectore el papa que se ha muerto, ¿no? Y entonces tengo derecho a participar del cónclave. Es a quien terminan eligiendo papa, ¿no es cierto? Ajá. Pero eso es un error, eso está mal, eso ya está regulado en el Código de Derecho Canónico. El Código de Derecho Canónico establece que hay 10 cánones que regulan el colegio cardenalicio. El canon
349 al 359. Uno de estos cánones, si no me equivoco, el 351, uno de estos cánones dice que el cardenal impectore es un hombre que ha sido nombrado en el pecho, impectore en latín quiere decir en el pecho, ha sido nombrado en secreto por el Papa difunto, pero hasta el día que no se haga público su nombre en consistorio, esa persona no tiene ningún derecho de los cardenales, por lo tanto no puede participar en el cónclave. Así que bueno, ese es un error, ¿no? Si hoy apareciera un cardenal, alguien que dijera soy cardenal impectore, le diríamos, bueno, muy bien, yo te felicito, pero no podés entrar en el cónclave, no podés participar en el cónclave. Y el otro detalle de la película, que no es menor, es raro que se les hayan pasado estas cositas, pero bueno, el otro detalle que no es menor, si vos te acordás, cuando están en la elección y están por elegir al Papa, explota, creo que es una imagen parecida a esa, explota una bomba cerca de la Capilla Sixtina y rompe las ventanas y entra polvo y tierra y piedra adentro de la Capilla Sixtina, algunos cardenales les caen piedras en la cabeza, quedan todos con sangre, no sé cuánto, y ahí en ese contexto eligen al Papa. Bueno, eso es un divague total, eso ya ha pasado en la historia de la Iglesia, ya pasó en la historia de la Iglesia. Eso pasó en el cónclave de finales del 1300, del siglo XIV, cuando los cardenales se habían juntado en Roma, apenas había vuelto el Papa a Roma después de lo que se conoce en la historia de la Iglesia como la nueva cautividad de Babilonia. Los papas, no sé si vos te acordás, los papas vivieron por alrededor de 70 años en Aviñón, en el sur de Francia. Estaban protegidos por el rey de Francia, en ese momento Felipe el Hermoso, una protección medio cautividad, no importa, pero bueno, estuvieron 70 años los papas ahí en Aviñón, mayoría de cardenales franceses, por ser ahí en Francia, y vuelven a Roma, fundamentalmente gracias al pedido insistente de Santa Catalina de Siena, una gran santa de la historia de la Iglesia, que le decía al obispo al papa que estaba en Aviñón, venga porque usted es el obispo de Roma, no el obispo de Aviñón, usted tiene que estar acá en Roma. Bueno, finalmente el Papa Gregorio XI vuelve a Roma y allí se muere. Allí se juntan los cardenales para elegir al nuevo papa y el pueblo romano empezó a presionar con mucha fuerza a los cardenales diciéndole no queremos otro papa francés, no queremos otro francés, porque eran 20 cardenales franceses y creo que 4 italianos y un español, dijeron no queremos un francés. Entonces los cardenales, muertos de miedo, porque cuenta la historia que se escuchaba en la Capilla Sixtina, se escuchaba la presión del pueblo afuera, los cardenales muertos de miedo eligen papa a un no cardenal y es la última vez que eligen papa a alguien que no era cardenal, que era un obispo, el obispo de Nápoles, que va a ser el Papa Urbano VI. Urbano VI es elegido Papa en ese contexto y empieza a tener algunas diferencias con el grupo de cardenales franceses. ¿Qué hacen los cardenales franceses? Se van de Roma a una ciudad que se llama Fondi, que está cerquita de Roma, declaran nula la elección de Urbano VI, diciendo que ellos no fueron libres para elegir al Papa porque estaban presionados de afuera, declaran nula la elección y por lo tanto que no es verdadero Papa a Urbano VI y ellos eligen a otro Papa que va a ser el Papa Clemente V y se van de vuelta a Aviñón. Y hay dos papas en Europa, un Papa en Roma, un Papa en Aviñón, y comienza lo que se conoce en la historia de la Iglesia como el Gran Cisma de Occidente, una situación, un momento que duró más o menos 50 años, tremendo, durísimo en la historia de la Iglesia, porque Europa estaba partida por dos obediencias distintas, por dos papas, ¿no? Que después hay un tercer papa en Pisa, que es un desastre, hasta que aparece el Concilio de Constanza en el 1414 y elige a Martín V. Declara que no son papas ni el Papa de Aviñón ni el Papa de Pisa, Gregorio XII, que era el Papa de
Roma renuncia en favor de la unidad, y así el concilio, que es un dato muy interesante porque es la única vez que el Papa no es elegido por el cónclave sino por un concilio universal, el concilio elige al cardenal Colonna, que va a ser el Papa Martín V. Bien, muy bien. Interesante entonces conocer la historia de todos estos antecedentes y pues recordarles que estas son las diferencias marcadas entre lo que vimos en la película de Cónclave y lo que es la realidad. Así que gracias por aclararlo, Horacio. Bueno, ya nos hablabas de aquel cónclave histórico, inolvidable, que duró 3 años. ¿Qué se espera para esta nueva era, digamos, donde se supone que se ponen un poco más de acuerdo, que estamos en otros tiempos? Se ha hablado de un cónclave corto. ¿Sería así esto? Mira, yo creo que te tengo miedo. En Argentina se usa esta expresión, no sé si se usa en otros países de Latinoamérica, ¿no? El tema de no quiero escupir para arriba, ¿no? Que me caiga después a Sí, mí, pero claro. eh, mira, yo creo y espero ardientemente que el viernes tengamos papa. Mm. Eh, yo creo que los cardenales es toda gente madura, toda gente responsable, toda gente de Dios, y saben que necesitamos, que el mundo y la iglesia necesita una señal por parte de la iglesia, esto mismo que te decía recién, queremos ver a Jesús, y necesitamos un mensaje de unidad por parte del Colegio de Cardenales, que se daría fundamentalmente si prontamente hay un papa, ¿no? Quiere decir que los cardenales han tenido suficiente tiempo para debatir en las instancias previas, y ahora ya está más o menos cocinado para elegir al papa. Yo creo que va a estar la cosa más o menos rápida, y espero que sea un cardenal que sepa tomar el legado de estos últimos pontificados, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el gran, ¿no?, el querido Francisco, y pueda seguir adelante, ¿no? Suena mucho el nombre del cardenal Pietro Parolin, que si llega a ser elegido, no sé, por supuesto, pero si llega a ser elegido, va a ser, no me cabe la menor duda, un excelente papa. El siglo pasado, si se puede, si me permiten, los mejores papas, todos fueron buenísimos, ¿no? Pero los mejores papas fueron diplomáticos. Y para mí el mejor papa del siglo pasado, que fue Pío XII, fue el secretario de Estado de Pío XI. O sea que los diplomáticos y los secretarios de Estado saben muy bien cómo conducir la iglesia. Y si tuvieras que escoger un favorito, Horacio, ¿sería entonces Parolín? Sí, Pietro Parolin. Tu candidato entonces a Eh, Papa. Es mi candidato, perdón te interrumpo, es mi candidato desde hace 4 años. Ah, Hace cuatro ¿por años qué? que, porque me parece que es un hombre de Dios. Creo que es un hombre muy bueno, un hombre de Dios, que fue desde el comienzo la mano derecha del Papa Francisco, así que su corazón late con el corazón de la iglesia, por supuesto, ¿no? Pero late también con el corazón, cerquita del corazón del Papa Francisco. Al ser secretario de Estado, vos imaginate, Chinta, el secretario de Estado es el cardenal que dirige la Secretaría de Estado. O sea, que dirige el órgano central del gobierno de la Iglesia Universal. El secretario de Estado tiene un pulso de lo que está pasando en todo el mundo por medio de la curia romana, que es la cabeza. Después, el secretario de Estado es el jefe de todos los nuncios apostólicos. El nuncio apostólico es el embajador del Papa, el representante del Papa. Tiene 2 funciones el nuncio, establecido por el Código de Derecho Canónico. La primera función es ser el nexo entre Roma y la iglesia local, la iglesia de cada país. Por ejemplo, Roma y Colombia, Roma y Venezuela, Roma y Perú, Roma y Argentina. Esa es la primera tarea. Y la segunda tarea del nuncio es ser el embajador del Papa ante el gobierno de ese país. Entonces vos imaginate, el secretario de Estado es el que está en permanente diálogo con todos los nuncios apostólicos de todo el mundo. Así que tiene un conocimiento de la realidad de la iglesia de primera mano.
de primera mano. Así que yo creo que sí, si es la voluntad de Dios, por supuesto, y Claro. si lo eligen a Parolín, creo que va a ser un excelente papa. Claro, tomando en cuenta, Horacio, no sé qué opinas de este dicho que creo que es muy conocido en el Vaticano: el que entra al cónclave papa sale cardenal. Y ya que hablamos de la película, algo parecido ocurría con el personaje del protagonista, Ralph Fiennes, si mal no recuerdo, que hacía del cardenal Lawrence, que era como el más querido y bueno, salió del cónclave siendo cardenal. Sí, tal cual, tal cual. Pero mira, ya pasó el siglo pasado, especialmente con dos grandes papas, de los dos más grandes papas del siglo pasado, uno ya te lo mencioné, entraron papas y salieron papas. Mm, Uno es el cardenal Eugenio Pacelli, Pío XII. mm. Pío XII, el cónclave más corto del siglo pasado. Fue elegido papa en la tercera votación, dicen que por unanimidad. Y todo el mundo, todos los cardenales sabían que él era el futuro papa. Así que él entró papa y salió papa. Y el otro fue el gran Giovanni Battista Montini, que va a ser el papa Pablo VI. Montini estuvo 32 años en la Secretaría de Estado. Él era diplomático también. Fue secretario, no de Estado, pero prosecretario de Estado de Pío XII. Después Pío XII lo mandó como arzobispo de Milán y Juan XXIII lo hizo cardenal. Y cuando se murió Juan XXIII, todo el mundo decía que Montini tenía que ser el próximo papa, entró papa y salió papa. Bien, O sea que puede pasar. Claro, interesante entonces conocer esa contracara, porque lo que hemos escuchado a lo largo de estos días es eso: quien entra papa sale cardenal, pero la historia también nos ha contado que este dicho puede estar errado en ese sentido, Horacio. Y ya, bueno, te agradecemos el tiempo, se ha hecho muy amena la conversación. Para cerrar, quisiera que nos dejaras con algún recuerdo de Francisco. Sabemos que pudiste compartir con él, para ti era, bueno, seguramente como un pastor, y quisiera que pudiéramos despedirnos con eso, ¿no? El legado que queda en el mundo del Papa Francisco. Se me ocurre decirte una cosa de miles que podríamos hablar, ¿no? Porque realmente es un pontificado muy rico, es un magisterio muy rico, ¿no? Dos cosas, si vos me permitís, de compartir con ustedes, ¿no? La primera es el Papa Francisco continuó la tarea del resto de los pontífices, fundamentalmente después del Concilio Vaticano II, ¿no? Y el Papa Francisco nos hizo ver que toda la creación es obra de Dios, que todas las personas somos hermanos, que tenemos que estar cerca del que sufre especialmente y cuidar mucho, como les decía, cuidar mucho la casa común, la naturaleza, la creación. El Papa hablaba de la ecología integral, porque ha sido creada por Dios, ha salido de las manos de Dios, no para destruirla y para nuestro uso caprichoso, sino para todas las personas del mundo de hoy y de mañana, ¿no? Y lo segundo es que, si me permiten, y con esto me despido, el primer documento del Papa Francisco, de él exclusivamente, la carta Evangelii Gaudium, que quiere decir la alegría del Evangelio, y me despido con esto, y te invito a vos y a todos los oyentes y los que nos están viendo. El Papa Francisco nos decía: invito a todos los católicos, estén donde estén en el lugar geográfico en el que estén y en la situación existencial de sus vidas en donde estén. Los invito a todos a que renueven su encuentro personal con Jesucristo, que renovemos el encuentro personal con Jesucristo. Solamente Jesucristo, repito, es el que colma todas nuestras expectativas. Creo que ese es el gran legado del Papa Francisco, una invitación a volver a encontrarnos todos los días con el amor de Jesús, que manifiesta el amor de Dios.
Qué importante mensaje, Horacio. También lo hablábamos al inicio y con esto vamos a cerrar. El amor de Jesucristo tal cual que está con nosotros, como ya te lo decía, en cada momento, en el lugar donde estemos, como bien lo dijo Francisco. Así que muchísimas gracias por esta conversación, por explicarnos todo lo que tenemos que saber con respecto al cónclave que ya inicia y que los ojos del mundo están puestos en el cónclave. Gracias, Horacio, por esta llamada. No, gracias a ustedes, que Dios los bendiga. Amén, gracias.